Pues bienvenidas a esta sesión a esta charla de la sesión de Matemáticas Discretas del Congreso Virtual de la Sociedad Matemática. Muchas gracias, Rafael, por haberme aceptado la invitación. El doctor Rafael Villarroel es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Trabaja con planes y siempre hace maravillas con herramientas computacionales en matemáticas. Muchas gracias, Rafael, y pues adelante. Gracias, Silán. Pues me da mucho gusto estar participando en este evento. Yo desde que me enteré que iba a haber el Congreso Virtual, pues la verdad me dio mucha curiosidad y pensé que si no participaba quizás iba a estar siempre pensando en lo que hubiera sido. Entonces me da mucho gusto que Ilan me invitó. Y ahorita, pues este es el tema que voy a participar, cálculo tipo de homotopía de complejos simpliciales. En unas cosas, en definiciones, me voy a ir muy rápido porque supongo que dado el carácter de esta plática, pues quienes lo vean me imagino que van a poder ponerle pausa y quizás ver algunos definiciones, ejemplos, teoremas, ver referencias, etc. Entonces, a lo mejor en unas cosas va a parecer que me estoy yendo demasiado rápido. Bueno, entonces, ay, joder, sí no me lo esperaba. Eh, el, entonces, los complejos simpliciales, pues es una manera de meter la topología en construcciones combinatorias, es una manera típica, eh, muy sencilla. Entonces, aquí tengo la definición de complejo simplicial. Es una pareja formada primero por un conjunto, que le vamos a llamar a sus elementos vértices, y algunos subconjuntos de X que se llaman simplejos, y solo le voy a pedir a esa colección de subconjuntos que sea cerrada bajo inclusiones. Es decir, si tengo un elemento en este conjunto delta y un subconjunto, cualquiera tau, entonces tau también pertenece a la colección de subconjuntos. Entonces, hay una construcción bien conocida de que a cada uno de estos objetos se le puede asociar un espacio topológico. Aquí esto puede funcionar incluso aunque el conjunto X sea infinito. Claro, hay que ponerle algunas otras características. Por ejemplo, estos simplejos siempre serán finitos, aunque X sea infinito. Pero como estamos hablando aquí de matemáticas finitas, pues voy a trabajar siempre suponiendo que el conjunto X es finito. Entonces todo esto que está aquí participando es finito. Bueno, entonces voy a mostrar aquí varias maneras en las cuales los complejos simpliciales entran en la combinatoria. Varios complejos simpliciales. Entonces vamos a suponer primero una gráfica que no tenga vértices aislados. Ahorita más adelante se verá que eso no le resta esencialmente hipótesis muy sensibles a este asunto. Y entonces con eso puedo definir un complejo simplicial donde el conjunto de vértices es el conjunto de la gráfica. Y ahora voy a decir quiénes son los simplejos. Los simplejos son los conjuntos de vértices que tengan un vecino común. Aquí se ve, por ejemplo, que si todos los vértices de sigma son vecinos, por ejemplo, de cierto vértice U, entonces cualquier subconjunto de sigma, también todos ellos son vecinos del mismo vértice U. Entonces tengo de verdad esta estructura que satisface la definición de complejo simplicial. Aquí tengo un dibujito para mostrarles cómo funciona esto. Entonces vamos a tener esta gráfica, aquí muy sencillita, 4 vértices, y el complejo de vecindades se ve de esta manera. Estoy representando aquí a los vértices con puntos rojos, los vértices del complejo simplicial, y vemos, por ejemplo, que en 2, 3 estoy poniendo esta rayita, esto representa el simplejo 2, 3, y pues sí, porque 2, 3, los vértices 2 y 3 en la gráfica tienen como vecino común, por ejemplo, al 4. Y, por ejemplo, en 1, 3, 4 estoy dibujando el triángulo y rellenándolo, porque los vértices 1, 3 y 4, como vemos, tienen como vecino común al 2. En cambio, por ejemplo, 1, 3, 2, aquí estos tres estoy dibujando líneas porque los subconjuntos de dos vértices tienen vecino común, pero 1, 2 y 3 no tienen ningún vecino en común. Entonces, aquí no estoy rellenando el triángulo. Entonces, de esa manera, pues a partir de la gráfica estoy yo formando este complejo
simplicial de vecindades. Este fue una de las primeras veces en que apareció la topología dentro de la combinatoria, y este teorema demostrado en 1978, entonces como ven muestra que si el complejo o el espacio topológico asociado tiene una propiedad topológica de ser K-conexo, entonces el número cromático de la gráfica es al menos K más 3. Esto me da la cota inferior del número cromático, que es, digamos, combinatorialmente la más difícil de conseguir, porque con una coloración obtenemos la cota superior, pero la cota inferior es la más requerida muchas veces. Entonces, esta propiedad de conexidad topológica, aquí estoy poniendo la definición tal cual, ¿sí? Simplemente quiere decir si tengo como que una función continua que va de la cáscara de una bola cerrada, si siempre la puedo extender a toda la bola cerrada, entonces digo que el espacio es K-conexo. Aquí, por ejemplo, cero conexo simplemente quiere decir ser conexo por trayectorias, porque la esfera S0 es simplemente dos puntos aislados. Y si se puede extender a la bola cerrada, eso quiere decir que se puede unir con un segmento, esos dos puntos, y uno conexo quiere decir de otra manera la propiedad topológica de ser simplemente conexo. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un teorema que me parece a mí muy interesante. Lovász lo aplicó para demostrar una conjetura sobre el número cromático de cierta familia de gráficas, y es un problema que, pues, como ven, se puede plantear sin hacer ninguna referencia a la topología. Y aquí estamos, bueno, Lovász introdujo la topología para resolverlo. Ya este es el artículo en el que Lovász introdujo este complejo simplicial, como ven, para demostrar la conjetura de Nessel. Y bueno, después Lovász generalizó este complejo a una construcción en general que se llama OMHG para cualesquiera dos gráficas, y esto incluye al complejo de vecindades, porque si lo aplico, si especializo que H sea la gráfica completa K2, recupero, salvo homotopía, el complejo de vecindades, y después fue demostrado en el 2003 este otro resultado, en el cual, si ahora el OM, donde aquí pongo un ciclo, es K-conexo para alguna R, entonces tengo una cota ligeramente mejor para el número cromático. Entonces, bueno, pues esto es de lo primero donde se introdujo la topología en la combinatoria. Y ya hay muchos otros complejos simpliciales. Aquí voy a mencionar unos cuantos. Ahora, este se llama el complejo de independencia. Entonces, ahora tengo, dada una gráfica simple otra vez, tengo un complejo simplicial donde el conjunto de vértices es otra vez el conjunto de vértices de la gráfica, y voy a declarar un subconjunto de los vértices que sea un simplejo si no hay aristas entre los vértices de ese conjunto, es decir, es lo que diría yo que es un conjunto independiente también. Otra vez, un subconjunto de un conjunto independiente se ve inmediatamente que es independiente. Aquí, para ejemplificar con la misma gráfica, el único conjunto independiente no trivial es el que consta del 1 y el 4. Entonces aquí estoy poniendo precisamente que el subconjunto 1, 4, representando gráficamente que 1, 4 es un simplejo, pero 2 y 3 en este caso se vuelven vértices aislados, porque de hecho pues 2 es amigo de todos, 3 es amigo de todos, entonces se quedan aquí solitos, y el complejo pues es un espacio topológico muy sencillito, que es nada más dos puntos aislados y un segmento, ¿verdad? Entonces, sobre este también se han demostrado teoremas sobre sus propiedades topológicas. Por ejemplo, aquí está diciendo, estos señores demostraron que el complejo de independencia de un bosque siempre es homotópico a un punto o a una esfera. Después, este otro resultado, como ven, habla sobre esta propiedad topológica de la conexidad. Si tengo una gráfica libre de garras, o sea, lo que en inglés se llama claw-free, entonces puedo demostrar esta propiedad de conexidad dependiendo de la cantidad de vértices y del grado máximo de la gráfica. Aquí este resultado donde apareció mi tocayo Rafael Villarreal, entonces tengo que, ellos demostraron que si una gráfica es cordal, entonces su complejo de independencia es encapsulable. Esta es la traducción que a mí me gusta dar para el
término que en inglés se dice shellable. Entonces, aprovechando que ahorita no hay público, porque ya ven que luego los combinatorios son muy estrictos con cómo traducen los términos, entonces, pues, me doy permiso de decirle así encapsulable. Y entonces, ellos, en el área del álgebra conmutativa les interesa esta propiedad, y esta propiedad de ser encapsulable implica que el complejo de independencia es homotópico a una cuña de esferas. Más adelante, pues, se va a ver un poquito más qué significa esto de ser cuña de esferas. Bueno, para los que lo sepan, pues ya lo vieron, ¿no? Si no, más adelante hay un dibujito. Bueno, continuemos con otro complejo simplicial. Entonces ahora le puedo asociar a cualquier gráfica un complejo simplicial que voy a anotar delta G. Otra vez el conjunto de vértices va a ser el conjunto de vértices de la gráfica. Y ahora voy a decir que un conjunto de vértices es simplejo si induce una subgráfica completa. Otra vez, subconjuntos de simplejos son simplejos de manera inmediata. Aquí también ustedes pueden observar, está muy relacionado con el anterior. De hecho, el complejo de completas de una gráfica, pues se ve que es el complejo de independencia del complemento. Aquí tengo otra vez para continuar con esta misma gráfica, el complejo de completas se ve así. En este caso, pues el triángulo 1, 2, 3 lo relleno, porque los vértices 1, 2, 3 inducen una subgráfica completa, similarmente 2, 3 y 4, y ya nada más. Entonces, en este caso, el complejo simplicial me queda pues homeomorfo a una bola rellena de dimensión 2, ¿verdad? Un disco relleno. Aquí, como decía Ilana al principio, pues a mí lo que me gusta más dedicarme es al operador de clanes. Entonces aquí tengo rápidamente la definición del operador de clanes, de la propiedad de Helly, de la propiedad de ser convergente y de la de ser divergente. Y pues no me voy a entretener más en esto. Ahí voy a poner referencias, un lugar donde pueden ver más referencias para checar esto. Aquí, por ejemplo, en este tópico, pues es muy interesante este teorema de Prisner que dice que si la gráfica tiene esta propiedad de ser Cajelli, entonces el tipo de homotopía de este complejo de completas se conserva. Y hay muchos otros resultados en la topología. En el caso, por ejemplo, un resultado conjunto con Paco Larrión y Miguel Pizaña, publicado en 2013, mostramos nosotros que si ustedes tienen una superficie compacta que no sea el disco, podemos encontrar una gráfica tal que su complejo de completas sea homeomorfo a la superficie que ustedes medieron, de tal manera que la gráfica sea divergente. Y análogamente a convergente podemos hacer algo análogo. Si ustedes me dan una superficie compacta, yo puedo encontrar una gráfica tal que el complejo de completas sea la superficie que sea convergente. Esto brevemente se dice que la gráfica es una triangulación de la superficie. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dan una superficie compacta, como les digo, posiblemente con frontera, que no sea una de las que están aquí enlistadas, por decir algo, el cilindro, yo les puedo dar tanto una triangulación divergente como una triangulación convergente. O sea, aquí, desgraciadamente, estos teoremas todavía no son, digamos, lo completos que pudieran ser, porque no sabemos si de verdad el disco es una excepción, o en este otro caso, la esfera, el toro, el plano proyectivo y la botella de Klein, de verdad son excepciones. No sabemos si existe una triangulación convergente del disco, ni tampoco sabemos si hay una triangulación divergente de estas cuatro superficies. Eso sería muy, muy interesante de saberlo. Entonces, pues está mostrando justamente otra vez que la propiedad topológica implica una propiedad combinatoria completamente. Bueno, entonces, ahora voy a definir otro complejo simplicial, que ha estado muy de moda últimamente. Dada una gráfica, ahora voy a enlistar sus vértices, que sean esta eneada B1 hasta Bn, y voy a suponer que tengo un vector, lambda 1, lambda 2, de enteros no negativos, y entonces voy a definir el complejo simplicial que denoto así con B de lambda G, en donde el conjunto de vértices ahora son las aristas de la gráfica original. Y voy a decir que un subconjunto de aristas es simplejo si el grado del vértice en la subgráfica inducida por esas aristas es menor o igual que
que el numerito que indica este vector. Aquí la notación se puede simplificar en algunos casos. Por ejemplo, si el lambda son puros K, entonces en lugar de escribir B de lambda voy a poner B de K de G. Y en el caso de que el más sencillito, digamos, de todos estos complejos simpliciales es cuando K vale 1. Entonces, en este caso, al complejo simplicial le llamo el complejo de emparejamientos de G. Bueno, es lo que en inglés se llama el matching complex. Voy a poner aquí otra vez el ejemplito con la gráfica que ya conocemos. Entonces, el vector va a ser 1, 2, 2, 1. Y en este caso, el complejo simplicial asociado, pues se ve así. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, que las aristas 1, 3, 2, 4 y 2, 3, ahí estoy rellenando el triángulo. Y es porque si ven aquí en las aristas 1, 3, 2, 3 y 2, 4, si se imaginan la subgráfica inducida, los grados de los vértices son exactamente los que he puesto aquí en de los vértices correspondientes son los que he puesto en este vector. O sea, el vértice 1 tendría grado 1, el 3 tendría grado 2, el 2 tiene grado 2 y el 4 tendría grado 1. ¿Sí? La subgráfica inducida por estas tres aristas. En cambio, por ejemplo, si me fijo en el triángulo 1, 2, 2, 3 y 2, 4, eso es 1, 2, 2, 3 y 2, 4. Sería esta garra con partiendo del vértice 2, y aquí en esa gráfica el vértice 2 tiene grado 3 y se pasa del grado que había yo prescrito, que era 2. Entonces, por eso no estoy aquí rellenando el triángulo. Y así sucesivamente pueden ustedes checar los demás casos y se ve que el complejo es este, ¿no? Entonces es el complejo asociado por esta construcción. Sobre por ejemplo, este resultado del 2008 demuestra que si comienzo con un bosque, entonces el matching complex siempre o es contraíble o es homotópico a una cuña de esferas. Y en un resultado apenas publicado este año, pues resulta que esto se puede generalizar a todo lambda. Siempre que hacen este complejo simplicial para un bosque, para todo lambda, queda contraíble o homotópico a una cuña de esferas. Y si alguien pensara que esto, pues a lo mejor será cierto para toda gráfica, pues no es cierto, porque, por ejemplo, aquí me voy un poquito atrás en el tiempo, pero ya desde 1984, y esto fue un resultado como que echó a andar toda la investigación de este tipo de complejos simpliciales, Book ya había demostrado que el matching complex de K7 contiene torsión, bueno, que la homología del matching complex contiene torsión, entonces eso implica ya inmediatamente que pues este complejo simplicial no puede ser homotópico a una cuña de esferas ni contraíble. Entonces pues cada gráfica que ustedes den da un problema muy interesante, ¿no? De determinar el tipo de homotopía de este complejo simplicial. Bueno, entonces este es el último ejemplo de complejos simpliciales con sabor combinatorio que quería mostrar, y entonces ahora voy a pasar a dar algunas herramientas para, ya que tienen el complejo simplicial, calcular su tipo de homotopía. Entonces lo primero que podríamos usar son herramientas completamente de topología. Entonces, por ejemplo, tenemos este teorema que dice que esencialmente que si tienen un espacio con un subespacio encajado de manera bonita, entonces pueden identificar en un punto el subespacio y les queda un espacio que es homotópico al que habían empezado. Este teorema lo podemos aplicar de manera muy libre con los ejemplos que hemos visto, porque siempre un subcomplejo satisface esta hipótesis, ¿sí? La inclusión de un subcomplejo satisface esto, entonces cualquier subcomplejo que sea contraíble lo puede identificar en un punto. Eso lo podemos usar en los ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, antes habíamos visto que era el complejo de vecindades de la gráfica, y entonces el subcomplejo que voy a agarrar es justamente lo que está aquí sombreado. Si identifico lo que está sombreado en un punto, entonces resulta que esta línea 2, 3, los extremos se identifican todos en un punto. Si todo esto se va a identificar en un punto, y entonces me queda justamente una circunferencia. O también en este otro ejemplo, aquí ahora el subespacio que voy a contraer va a ser justamente la unión de
estos dos triángulos, otra vez ese es un subespacio contraíble. Si identifico toda esa parte sombreada en un punto, todos los vértices se contraen en un mismo punto. En particular, estos dos hilitos, pues sus extremos quedan identificados en un mismo punto que lo he puesto aquí, y entonces este espacio queda homotópico a este que serían dos circunferencias con un punto pegado. Esto es justamente lo que le he estado llamando una cuña de esferas. En este caso, la circunferencia pues, es la esfera S1, pero podríamos imaginarnos esferas de mayores dimensiones, todas pegadas varias esferas, todas pegadas en un mismo punto. Bueno, pues eso es justamente lo que le he llamado una cuña de esferas. Entonces, para estos casos sencillitos, pues su tipo de homotopía lo puedo determinar de manera muy sencilla usando simplemente este teorema. Pero hay veces donde no. Entonces, por ejemplo, otro caso que podríamos usar es esta cuestión de los vértices dominados. Entonces, aquí está la definición de vértice dominado. Por cierto, este teorema de vértices dominados que voy a decir ahorita se aplican solo cuando el complejo simplicial es un complejo de completas. No es mucho problema porque todo complejo simplicial se puede hallar una gráfica de tal manera que el complejo de completas sea homeomorfo, entonces eso no limita en nada la aplicación. Bueno, resulta que Prisner demostró que un vértice como estos, dominado, se puede quitar sin alterar el tipo de homotopía. Y entonces luego hay ocasiones en las que tenemos situaciones como esta. Por ejemplo, aquí el vértice rojo está dominado por el vértice azul. Quiere decir que lo puedo quitar y tengo el mismo tipo de homotopía. Aquí otra vez, vértice rojo dominado por el azul y así sucesivamente. Y termino en un punto. Quiere decir que la gráfica original tiene el tipo de homotopía por un punto, por una propiedad que puedo checar combinatoriamente. En este caso a la gráfica le llamo que es desmantelable. Y es un caso particular de gráficas que son contraíbles. Y hay una generalización demostrada en el 2010 en la que me permite quitar vértices cuando su vecindad es desmantelable, no simplemente cuando el vértice es dominado, y también caso donde puedo quitar una arista. En este caso, cuando la vecindad común es desmantelable. Entonces, pues esto es lo primero que haría yo. Si me dan un complejo simplicial, especialmente si es un complejo de completas, pues busco si hay este tipo de vértices y aristas, se las voy quitando para simplificar el complejo. Otro caso que está muy de moda recientemente es la teoría discreta de Morse. Entonces, en este caso tengo el complejo simplicial, lo puedo aplicar a cualquiera, no tiene que ser un complejo de completas, ni siquiera venir de una gráfica, y entonces voy a emparejar algunos simplejos, de tal manera que, entonces un emparejamiento es simplemente una familia de parejas, de tal manera que las que fueron emparejadas son tales que una está contenida en la otra y la diferencia es solamente de un elemento, y que todo simplejo está contenido en cuanto mucho un par, ¿sale? Y las que no quedan emparejadas, voy a decir que son caras críticas. Entonces, dado cualquier emparejamiento, puedo definir una gráfica dirigida, que le pueda asociar una gráfica dirigida. Aquí estas son las condiciones para dar una flecha. Aquí esencialmente, lo que estoy yo diciendo es que la flecha va de un simplejo chiquito a uno grande, si es que estaban emparejados. Y van a ir, si ven esta condición, dice que ahora tengo aristas como que bajan, que van del grande al chico, pero cuando la pareja no está emparejada y cuando el grande difiere del chico en nada más un elemento. Si resulta que este emparejamiento me da, la gráfica dirigida resultando del emparejamiento es una gráfica cíclica, entonces digo que el emparejamiento es acíclico. Y aquí la idea es que tener un emparejamiento acíclico, como dice aquí, me dice que el complejo simplicial que tenía es homotópico a un espacio que tiene estructura de complejo CW, con donde tengo una celda por cada crítica. Entonces, esto me dice que lo que necesito es hacer un emparejamiento que sea cíclico, que deje la menor cantidad de caras críticas. Entonces, entonces en ese caso puedo crear un complejo con celdas y tener uno que sea homotópico. Esto no me permite en general determinar el tipo de homotopía, salvo en el caso de que me quede un vértice y que todas las caras críticas sean todas de la misma dimensión.
Entonces de ahí resulta que el complejo simplicial pues, es homotópico a una cuña de esferas, todas ellas de la misma dimensión. Aquí ya nada más puse una aplicación acerca de estos teoremas. A nosotros, como les dije al principio, pues me interesan las gráficas de clanes, y entonces tengo esta familia de gráficas que se llaman las suspensiones. Todas ellas son triangulaciones de la esfera. La gráfica de clanes, como ven, es homotópica también a una esfera, y luego, usando técnicas como las que he descrito ahorita, pues hemos procurado sacar algunos los tipos de homotopía de las gráficas iteradas de clanes restantes. Aquí donde pongo signo de interrogación, pues no lo sabemos porque son ya gráficas que tienen muchos vértices, y aquí donde digo probablemente es porque les he calculado su homología, y si este espacio es lo que debe de ser, pues esta debería de ser su tipo de homotopía, pero no tengo la demostración. Algunos de estos los hemos hecho a mano, usando teoremas, y otros se pueden hacer por medio de la computadora, como programando más o menos estas técnicas que hemos visto de desmantelamientos y teoría de Morse. Bueno, pues esto es todo por el momento. Aquí les dejo los datos para que puedan ver más información sobre los temas de los que hablé aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Lo dejo un momento. Bueno, supongo que pueden en cualquier momento pausar el video. Y voy a quitar la pantalla compartida. Ah, perfecto. Ah, no. Dame un segundo. Sí, claro. Y, perfecto. Y tengo una duda. Quiero preguntarte algo. Sí, dime. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, se utiliza el desmantelamiento para estudiar algunos clanes. Sí. Aquí nada más hablé del aspecto topológico. Sí, pero mi pregunta es, en las pruebas de clanes, donde usan desmantelamiento, ¿es completamente combinatorio o con herramientas topológicas? Bueno, respecto a los clanes, por ejemplo, además de que Prisner demostró esto, hay otro resultado en donde dice que quitar un vértice dominado tampoco altera el comportamiento con respecto al operador de clanes. Ok. O sea, si quitas un vértice, sí, entonces eso nos ayuda también bastante, eso simplifica mucho la gráfica. Eso no pasa con los teoremas, con el teorema de la generalización que dije aquí. Por ejemplo, si a una gráfica le quitas un vértice con obesidad desmantelable, el tipo de homotopía no cambia, pero el carácter de la gráfica con respecto al operador de clanes sí. Podrías tener una divergente, quitarle un vértice de este tipo y que te quede convergente. O también con la arista. ¿Sí? Estos sí ya son, o sea, estos se comportan bien con la topología, pero mal con la parte combinatoria del clan comportamiento o de la conducta de la gráfica, ¿sí? Ok. Sí. Pues muchas gracias, Rafael. Muy bonita. Gracias a ti. Espero que les interese, y pues ahí en el sitio que puse va a haber más información. También, si quieren, por ejemplo, jugar con la computadora, ahí pondré algunos recursos para que puedan examinar este tipo de preguntas. Esa es la idea. Ahorita todavía no hay nada, pero pues en el día que estamos grabando todavía no lo van a poner, ¿no? Entonces, sí, espero que para cuando ya esté. Pues gracias, Rafael. Gracias, Ilan. Gracias.